Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones en Natural. Hoy 28 de noviembre de 2020, con Yesenia esta vez desde el Jardín Botánico de la ciudad de Medellín. Luego de muchos kilómetros de recorrido, nos encontramos esta vez frente a frente para hacer este podcast en un lugar maravilloso. Hola Yesenia, bienvenida. Hola a todos, muchísimas gracias por ustedes por participar pues nuevamente de nuestro programa. Como lo dijo Juan Carlos anteriormente, hoy estamos desde la ciudad de Medellín, atravesé literal el mundo para llegar a casa y ya con ganas de compartir otra historia con ustedes. De todas maneras, pues ha sido, digamos que este podcast un poquitico extenso, por así decirlo. Nos hemos demorado un poquito debido a un montón de inconvenientes, por así decirlo, de adaptación en tiempos y espacio, pero con muchísimas ganas de compartir más historias el día de hoy. Así es, hoy tenemos un tema muy especial para trabajar. Vamos a hablar tomando como referencia las estaciones, las 4 estaciones que presenta nuestro planeta, eh, como la verificación de sus ciclos, a los cuales, digamos, de alguna manera estamos vivenciando presentemente en muchos contextos. Y queremos trabajar este tema porque nuestra identificación es que rechazamos los ciclos en nuestra vida personal, en algunos aspectos, eh, especialmente cuando el llamado de la vida es a contraernos, ¿cierto? A contraernos como sucede en el otoño y en el invierno. Esos momentos en los cuales podemos o llamamos situaciones, a ciertas situaciones crisis, son momentos de contracción, pero son momentos de muchísima oportunidad para nosotros. Entonces queremos abordarlo precisamente por ese rechazo que tenemos hacia esas situaciones, hacia esos momentos en los cuales digamos de alguna manera como que no nos permitimos y anulamos esa manifestación del universo, que en este caso lo queremos simplemente representar principalmente enfocado a las 4 estaciones, y siempre digamos recibimos o permitimos la expansión, ¿cierto? La expansión en muchos aspectos, en los aspectos económicos, las relaciones, en los aspectos sociales, en los aspectos de conocimiento, pero no identificamos esos momentos y esos llamados que tenemos en nuestra vida a soltar la que ya no nos corresponde mantener, ¿sí? Así como sucede en el otoño con los árboles, soltar las hojas que ya no pueden estar allí presentes para poder estar dispuestos y recibir las nuevas hojas que van a recibir el sol, la luz del sol en el siguiente ciclo de primavera. Entonces esta es la propuesta que tenemos para el día de hoy. Exactamente, Juan Carlos. Mira, si nos ponemos a mirar en este momento y analizamos un poco el proceso de la naturaleza y de los ciclos, entonces tenemos diferentes ciclos, o los cuatro que están muy bien establecidos, que sería como el invierno, la primavera, el verano y el otoño, ¿cierto? Entonces si nos podemos como a mirar más o menos como cuál es el comportamiento de los ciclos, para poderlo pues como explicar como más o menos de una manera más de pronto básica, que muchos lo tenemos claro, a veces nos confundimos entre otoño y primavera, y es como cuando llegamos, empecemos como por la primavera. La primavera es como el crecimiento, pues como de, digamos, de la naturaleza, donde empiezan las flores a florecer, donde se ve como todo más verde, donde todo se ve como súper wow. Nosotros vivimos en Medellín, en la ciudad de la eterna primavera, donde todo es como constantemente verde. En este ciclo se ven como mucho más como el tema muy relacionado con el de crear y empezar. Después llegamos como al tema del verano. El verano es donde se va subiendo el calor, donde todo se siente, está el sol en como pleno furor, por así decirlo, sube muchísimo la temperatura en ciertos lugares del mundo. Y en ese punto yo creo que es más el hecho de el actuar
de que estas creaciones que tenemos se empiecen a ejecutar, a llevarse como a cabo. Yo lo asocio mucho, por ejemplo, como en el tema, digamos, cuando se hacen los cultivos de uva, en el verano es donde se recibe la mayor cosecha. Entonces es empezar a recibir cosechas de esas cosas que hemos creado. Y ya nos pasamos para el tema del otoño. El otoño, como lo decía Juan, es la época donde se empiezan a caer las hojas, donde se empieza un proceso de como, bueno, se pasó toda esta parte activa, que es que el verano nos pone demasiado activos, ya empieza como a generarse un poquitico más de frío, se empiezan como a apaciguar como las acciones, todo se va volviendo como un poco más rutinario y empezamos como al tema del invierno, donde ya se han caído todas las hojas, donde las temperaturas bajan demasiado y donde muchas personas y donde la mayoría pues obviamente la naturaleza empieza como a esconderse y a cubrirse como a protegerse como de estas bajas temperaturas. En esta época como en esta estación vemos como donde ya los árboles no tienen hojas, donde pues hay algunos que quedan con las hojas pero son muy pocos, pero donde se ha perdido como ya parte de la naturaleza para empezar y prepararse nuevamente al nuevo ciclo, que es empezar nuevamente desde la primavera, que es empezar a crecer, a crear, a crecer y a generar pues como nuevos cambios como en la vida. Eso es como una especie de resumen de lo que puede ser como las estaciones, ¿cierto? Nosotros como lo queremos mirar como con nuestra vida. Lo queremos mirar es como lo decía Juan, es como empezar a darnos cuenta que no todo es ir hacia afuera, o no todo es el hacer, el crear, el innovar, el estar bien, porque eso es como una idea que nos están mintiendo constantemente. Es como siempre tienes que estar bien, siempre tienes que estar creando, siempre tienes que estar mostrando, siempre tienes que estar haciendo y nos hacen creer que todo es maravilloso, todo es positivo y todo es felicidad. Y no quiere decir como que veamos estos ciclos malos, porque cuando logramos entrar en introspección, no quiere decir que estemos deprimidos, sino que son momentos donde uno necesita hacer un alto en el camino y empezar a ir hacia adentro, ¿cierto? Entonces digamos que cuando hemos vivido mucho y de una manera muy constante todo este tiempo de lo que sería primavera y verano, que es de crear, hacer y actuar, yo creo que ya en muchos casos el cuerpo y la mente va pidiendo como un alto, donde, bueno, hay que parar, hay que mirar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, que realmente podamos analizar si ese tipo de cosas que estamos actuando y que estamos haciendo, si son como para nosotros, o sea, si es lo que va acorde con nuestro propósito de vida y si es lo que nos genera la felicidad y el impulso de estar como despertándonos todos los días y decir como yo quiero hacer esto. Entonces si vemos a veces la misma vida en muchas situaciones externas nos llevan a ese punto de parar y analizar cómo estamos haciendo las cosas y de que miremos hacia adentro, de que entremos en ese otoño y que nos analicemos y que miremos y empecemos como a evaluarnos y a escucharnos y empezar a escuchar nuestro corazón y saber si realmente estamos yendo como por el camino adecuado, pero no con respecto a lo que dicen las personas, sino con lo que realmente quiere nuestro ser, para llegar a ese invierno donde realmente el ser nos pide que quedémonos quietos y no hagamos nada, sino que simplemente escuchémonos. Y escuchémonos a veces es como que no nos provoca ni salir, no nos provoca hacer deporte, no nos provoca hacer absolutamente nada porque necesitamos hacer ese alto de camino para poder escucharnos. Así es, Yesenia. Es muy importante que miremos cómo la alineación de la naturaleza, de las especies vegetales, animales, con respecto a la influencia del clima, en este caso, en las estaciones. Digamos, en ese sentido, todas las especies no entran en rechazo hacia la manifestación de lo externo, en este caso, el invierno o el otoño, ¿sí? Sería, digamos, contraproducente y perjudicial para un árbol, por ejemplo, negarse a soltar sus hojas en una época de otoño,
y llegar a un invierno con todas sus hojas, porque eso generaría que en el agua acumulada en sus hojas se congele y le haría mucho daño, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, la naturaleza se alinea a esto que está pasando afuera, ¿cierto? Y no entra en conflicto, y no entra, y el invierno no es una crisis. El invierno no es una crisis, es un proceso simplemente natural, como lo es el verano, como lo es el otoño, como lo es la primavera, ¿sí? Entonces, no, pero para nosotros los momentos de contracción, los momentos en los cuales no estamos manifestando expansión, son crisis, son momentos en los cuales podemos sentirnos agobiados, deprimidos, frustrados, ¿cierto? Pero no entendemos que son momentos en los cuales, como decía Yesenia, podemos manifestar la quietud para poder observarnos, para poder observar nuestro mundo, para poder observar nuestro entorno, para poder identificar cuáles son los aspectos que ya no deberíamos estar manifestando o sosteniendo, cuáles son los aspectos que deberíamos soltar, cuáles son los aprendizajes que debemos estar dispuestos a recibir a través de la manifestación de unos nuevos procesos, unas nuevas acciones, ¿sí? Entonces, de alguna manera, como que el punto es alinearnos con esas situaciones que puedan estarse manifestando en lo externo, ¿cierto? Por ejemplo, los momentos en los cuales nuestros proyectos no fluyen de alguna manera como queremos, pues son momentos en los cuales podemos hacer un alto y revisar, ¿cierto? Y digamos, llevar esos procesos como un proceso de, de invierno, y desde allí ver qué primavera podemos empezar a manifestar, ¿cierto? ¿Cuáles son las oportunidades? A nivel colectivo en este momento estamos, por decir algo, en un entorno de esta índole. Se habla de recesión económica, pero son momentos en los cuales cada uno, pues, a nivel personal podrá revisar cuáles son los momentos y cuáles son los procesos que pueden estar sometiéndose a un invierno, ¿cierto? Para luego manifestar algo, para una reinvención de nuestras propias expresiones, bien sea a nivel económico, social, familiar, etc. Entonces, de alguna manera, es lo externo realmente manifestándose, pero no, eso que se manifiesta como externo no debe codificar algo como crisis, sino como oportunidades para una nueva reinvención, para la manifestación de nuestras flores, de nuestras plantas, de nuestras hojas, de nuestras nuevas cosechas. Y eso finalmente va a permitir ir escalando nuevamente, porque finalmente es como un ciclo, o sea, podemos estar subiendo y bajando, y finalmente estamos sometidos a muchísimos ciclos. Hemos tomado el ciclo de las 4 estaciones, pero realmente todo corresponde a un ciclo. El universo responde a un ciclo. Estamos sometidos a muchos ciclos y podemos mencionar algunos: el día y la noche, el respirar, inhalar, exhalar, sístole, diástole. Podemos estar hablando también de los ciclos menstruales en las mujeres, etcétera. O sea, realmente no alinearnos en nuestra vida diaria con lo cíclico es ir en contra del universo, es ir en contra de lo natural. Entonces es poder observar aquellos momentos de contracción como unos momentos de suma oportunidad para poder construir algo nuevo. Ese es un punto que queremos como resaltar. En este momento, ¿cuántos aspectos podemos estar manifestando nuevos en nuestra vida? Muchísimos, pero realmente lo hemos identificado y hemos valorado esos procesos, y no solamente en este momento, en otros momentos de nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cuántos aspectos hemos manifestado de esta manera? ¿Cuáles son los ciclos que hemos tenido que cerrar? ¿Cuáles son los ciclos que hemos tenido que abrir de alguna manera para empezar a manifestar algo nuevo? Sí, de hecho, Juan, tenemos que mirar como eso, es mirarnos como desde el pasado, porque es que si nos vemos y damos cuenta, no somos las mismas personas que éramos hace unos 5 o 10 años o un poco más. O sea, la vida ha cambiado porque nos hemos dado la oportunidad de cambiar en muchos sentidos, porque el trabajo, por las relaciones, porque empezamos y terminamos relaciones, porque empezamos y terminamos una carrera, porque empezamos y terminamos en ciertos lugares laboralmente. Entonces, el entorno como tal nos pone a vibrar en diferentes niveles. Nosotros necesitamos tomar una decisión y a veces el mismo universo
la toma por ti, una relación donde no nos sintamos bien, donde vemos que las cosas no están avanzando y uno dice como, pero ¿qué hago? No le quiero hacer daño y no sé qué. Y a veces en muchas ocasiones la otra persona o toma la decisión o pasa algo que los hace separar. Entonces es como entender como esos ciclos, escucharlos y comprenderlos y hacerles caso, porque muchas veces nos quedamos ahí insistiendo, tratando de que las cosas funcionen, rogando y no sé qué. No, o sea, es entender que las cosas tenían que pasar por algo y muchas ocasiones, por ejemplo, cuando nos echan del trabajo, un trabajo termina sin pensarlo, se abren un montón de puertas y oportunidades. Es porque cumplimos nuestro ciclo y ya van a empezar cosas hasta muchísimo mejores. Entonces es como aprendernos a escuchar y entender como esas épocas o esos momentos, porque son momentos específicos de nuestra vida. Basado en esto podemos observar en retrospectiva muchos momentos en los cuales teníamos un contexto en muchos aspectos y si miramos el presente nuestro vemos que esos aspectos ya no están allí, bien sea parejas, bien sea empleos, bien sea situaciones económicas o lugares que ocupábamos, etcétera, ¿sí? Es importante entonces revisar cómo somos el proceso de esos ciclos, cómo hemos sido el resultado presente de la manifestación de esos ciclos y cómo hemos permitido y cómo hemos posibilitado inclusive que bajo momentos de crisis en el pasado pudiéramos reinventar algún aspecto de nuestra vida y desde allí tomar un nuevo rumbo. Entonces de alguna manera es importante que empecemos a ser conscientes de las oportunidades maravillosas a las cuales nos podemos estar sintiendo cuando hay momentos en los cuales nos sentimos presionados, frustrados. Esas oportunidades son para valorarlos. Muchas veces podemos observar en retrospectiva esos momentos con suma gratitud, y encontrar el disfrute y el plus de esas vivencias que tuvimos en algunas situaciones, ¿sí? Por más depresivas que hayan sido de alguna manera, hemos salido adelante con toda nuestra vida y hemos podido manifestar algo nuevo. Entonces de alguna manera el llamado es no cargar siempre las mismas hojas, no cargar siempre las mismas pieles, no cargar siempre las mismas vestiduras, no cargar siempre la misma mochila, permitirnos de vez en cuando sacar elementos de esa mochila y cargarlo con nuevos elementos. ¿Para qué? Para seguir evolucionando, para seguir creciendo en conciencia, para seguir creciendo en sabiduría. Porque es la manera de poder recibir nueva información, de poder recibir nuevas vivencias que nos van a permitir aprender y tener nuevos conocimientos y tener nuevos resultados de satisfacción. Entonces, de alguna manera es poder permitir que el universo se manifieste a través de nosotros, a través de todos los ciclos que tenga que manifestar y de alguna manera como que evitar lo más posible entrar en confrontación y en anulación de esos ciclos. Es cierto, Juan, es como encontrar el aprendizaje a cada una de estas cosas que pasan en nuestra vida. Y segundo es no tenerle miedo, no tener miedo al sentirse triste, no tener miedo a sentirse que estamos no tan activos como normalmente lo estamos, que es como comprender que esos momentos de quietud son necesarios para poder llegar con muchísima más potencia, mucha más activación para eso que queremos lograr. En este punto lo que queremos es también dejarles como una tareita y consiste en lo siguiente. Vamos a coger como 5 momentos importantes de nuestra vida y tratar como de identificar en qué momento pasaron, es decir, como en qué mes, en qué época del año, cada cuánto pasa este tipo de cosas. ¿Por qué? Digamos que para otras personas es fácil
digamos, quienes viven en lugares que tienen estaciones, es fácil como identificar estos ciclos porque lo adaptan de acuerdo como a la época del año donde están, que en invierno mucha gente no le provoca hacer nada, en verano salen para todo, en primavera. En cambio nosotros que digamos vivimos en unas ciudades donde el clima es el mismo casi que todo el año, para nosotros es un poquitico más confuso identificar nuestros ciclos. Entonces la tarea consiste en identificar 5 momentos de tu vida donde hayas hecho cosas muy importantes y significativas para ti, pero que las decisiones hayan tomado o hayan venido que hayan venido más que todo como de ti. Es, por ejemplo, piensa en un momento en que renunciaste del trabajo, piensa en un momento donde terminaste una relación, donde empezaste un nuevo proyecto, donde decidiste cerrar un nuevo proyecto o el proyecto pues que tenías, donde hiciste como o viste que algo pasó en el universo y te pasó algo súper fuerte y no sé, te echaron del trabajo, donde no fue la iniciativa tuya, donde esos cambios que se hayan pasado y que hayan generado un recordatorio o por lo menos hayan marcado significativamente tu vida y donde te hayas visto como no afectado, sino donde te haya movido de una manera emocional, de una manera significativa para ti. Esos momentos trata de identificarlos en qué mes sucedieron o hace cada cuántos años pasó. Porque por ejemplo yo soy una que para mí los ciclos se generan es cada año y para mí siempre es en septiembre, no sé por qué, pero en septiembre fue cuando me fui del país, cuando decidí regresar al país, cuando he terminado mis relaciones, cuando he renunciado en el trabajo, pero es como momentos donde si yo no lo hago, algo externo pasa y me genera como ese cambio. También posiblemente puede ser que para ti es como cada 4 años, no sé, o cada 3 años quiero cambiar de trabajo, o cada 3 años termino una relación, o cada 3 años, no sé, consigo un novio o una novia nueva, algo que pase significativamente. ¿Para qué? Para que puedas identificar cuáles son tus ciclos, logres mirar cuál fue tu último ciclo y te prepares para el siguiente. ¿Para qué? Para que no te coja como de una manera sorpresiva, sino que puedas hacer cambios muy grandes en tu vida, porque cuando ya se genera este ciclo, prácticamente podemos mirar qué fue lo que sucedió después. Entonces pues para mí digamos que cuando pasa eso es casi siempre como que empezar a la primavera, porque me impulsa a crear cosas nuevas, a empezar de cero, o muchas veces esos cambios son tan drásticos que lo que hace es como que me hace como entrar en invierno. ¿Por qué? Porque necesito es como estar quieta y no hacer nada. Entonces, por ejemplo, a muchas personas la pandemia en este momento los hizo como ponerse quietos porque los hicieron entrar en cuarentena, entonces estuvieron en mucho momento de introspección. Para mí fue lo contrario, o sea, yo cuando empezó la pandemia a mí me tocó salir a trabajar, estaba haciendo domicilios en bicicleta en Australia donde yo vivía, y lo que hizo fue activarme y crear cosas nuevas. Pero después de septiembre yo llegué en octubre, pero entre septiembre y octubre me estuve preparando para esto y creí que iba a llegar a un momento de creación donde iba a hacer un montón de cosas, pero me pasó todo lo contrario. Entonces a mí como que después de septiembre lo que me pasa es que necesito estar quieta y necesito reevaluar muy bien qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y si realmente eso sí va encaminado a mi propósito de vida y a lo que deseo. Entonces como que lo que hizo fue entrarme en quietud, a escucharme y a empezar a evaluar como bueno, qué paso a seguir y cómo lo voy a hacer. Entonces en ese orden de ideas, esta es la tareita para que se pongan y empiecen a evaluarse y a escucharse un poquitico más y empiecen a entender sus ciclos. Muy bien, Yesenia. Entonces de esta manera damos por finalizado este podcast. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta este punto y se permiten observar y revisar cómo han estado sus vidas acorde a los ciclos. Los invitamos para el siguiente podcast. Para todos, un abrazo.
Gracias a todos por participar y por escucharnos. Esperamos que les haya gustado muchísimo este tema. Si tienen alguna inquietud, si quieren como andar mucho más en el asunto, si quieren como conocerse un poquitico mejor, aquí estamos Juan Carlos y yo, Yesenia Montoya, para ayudarlos en lo que necesiten. Espero que estén muy bien y gracias por la espera y gracias por escucharnos, y si les gustó, por favor compártalo, que la información que estamos dando es como para todos y para que pueda llegar a más personas. Gracias, que estén muy bien. Chao, Chao. chao. Chao.